Muy buenas noches, estamos en este momento dando nuestro inicio al día de oración número 285. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y nuestro Dios, que permite que cada día tomemos un espacio de tiempo para estar delante de su presencia. Entonces, agradeciéndole el día de hoy por su bondad, por su amor, por su infinita misericordia. Vamos entonces a dar un tiempo para que las personitas se vayan acercando a nuestro Dios y puedan ir participando del grupo de oración del día de hoy. Entonces recordemos que estamos leyendo la Biblia de corrido, ¿sí? Y de igual manera, en ese sentido, hoy estamos en Levítico capítulo 23. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y no nos lo perdamos, si nos perdemos alguno, pues simplemente lo escuchamos en otro momento. Pero bueno, vamos entonces a prepararnos, a disponer los corazones, las mentes, a estar atentos a lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. El tema de hoy se llama las fiestas del Señor. Las fiestas del Señor. Ese es el nombre de nuestro tema en el día de hoy. Entonces vamos a prepararnos. De igual manera, recordarles los horarios para las personas que nos escuchan en otro momento. Los horarios se están disponiendo, en este caso, de lunes a domingo como tal. Entonces a las 8 de la noche, pero los martes y los jueves tenemos un horario a las 7:20. El martes y el jueves a las 8:30, 8:35 estamos iniciando con el favor del Señor. Saludo para cada personita que aparta ahí de su tiempo. Recordarles que hoy nos estamos introduciendo al capítulo 23 de Levítico. Parece un capítulo realmente excepcional, único, hermoso, para que le pongamos mucha atención, para que le pidamos al Señor que en Él nos enseñe lo que Él desee, ¿no? Vamos a disponer entonces nuestros corazones, a dar unos 2 minuticos más a que las otras personitas se vayan acercando. No considero bueno que, digamos, empecemos a escucharlos en otros horarios, porque, o sea, lo que pasa es que deben entender que si lo hacemos para el Señor, entonces debemos apartar el tiempo, digamos, todos los días a las 8. No dejemos que la carne nos gane y no, entonces lo escucho a las 9, cuando ya coma, cuando ya me bañe, cuando ya haga esto o lo otro. No le veo nada malo, pero es mejor hacerlo a la hora que es, porque es para el Señor. Entonces, si lo podemos hacer a la hora que es, no dejemos que la pereza nos gane. Y una cosa también muy importante a tener en cuenta es cuando se predique la palabra. Si usted se siente aludido por la palabra, no se preocupe, el Señor también quiere hablarle, ¿sí? Debería sentirse halagado de que el Señor quiera transformar su vida, ¿sí? En lugar de pronto sentirse ofendido y apartarse del grupo de oración, que yo sé que eso le pasa a muchas personas. Hay personas que entran y llevan 10, 15 minutos en el grupo y se salen porque sencillamente se sienten atacados. Imagine gente que yo no conozco, ¿cómo los voy a atacar? Es muy difícil, pero entonces que nosotros tengamos la suficiente madurez para saber que el Señor es soberano para hablarnos en el momento que Él quiera hacerlo. Y que nosotros simplemente tengamos un corazón dispuesto, entendiendo que ese es el propósito precisamente de la palabra, moldear nuestro carácter, moldear nuestra vida, ¿cierto? Cambiar aquellas cosas que de pronto están mal. Si de pronto usted ve que en una predicación dice, no, pues hoy la verdad no me tocó a mí, todo eso que Jorge dijo, yo ya lo pasé hace mucho tiempo. Bueno, de pronto lo que el Señor le está diciendo es que ahora le transmita eso a alguien más, ¿cierto? Eso sería importante. Porque mire que nos quedamos ahí, ¿no? Entonces nos quedamos en la mera enseñanza y no pasamos de ahí. Hace un tiempo veíamos una prédica muy bonita que se llamaba precisamente del entrenamiento o de la enseñanza a la práctica, ¿cierto? Y qué bueno que nosotros eso que aprendemos acá, si nosotros por ejemplo vemos que hoy el texto se trata sobre los sacrificios y sobre cómo el sacrificio perdonaba el pecado de los israelitas y cómo Cristo hizo eso. Qué bonito trasladárselo a una persona que no lo ha entendido. Usted que ya lo entendió y que ahora lo tiene reforzado y súper aprendido, trasládeselo a otra persona desde la Biblia. No se lo diga desde sus palabras,
sino lléveselo desde la escritura y muéstrele y dígale, mire, vean, el Antiguo Testamento ya estaba claro lo que el Señor iba a hacer. Y vea qué bonito sería que nosotros por medio de la escritura, que es lo que el Señor promete, es lo que a veces no entendemos. El Señor promete que su palabra, la predicación de su evangelio, es lo que va a transformar los corazones. No son de pronto los consejos de Jafid ni de estos hombres que a veces nosotros nos la pasamos publicando. Las consejerías de estos hombres que son meramente humanas, palabras meramente humanas, no van a transformar absolutamente a nadie. Son, digamos, consejerías incluso muy morales. Entonces las personas podrían cambiar por un día y decir, ¡uy, qué belleza! Pero al otro día están otra vez en lo mismo, porque no es la palabra de Dios. Vamos entonces a orar al Señor para agradecerle por este día y pedirle que nos bendiga y nos guíe en esta noche. Bendito tú, Señor, que estás hoy en nuestras vidas, que permaneces para siempre, Señor. Te pedimos que jamás te alejes de nosotros, que permanezcas en nosotros siempre, Señor, hasta el día de tu venida. Te pedimos que nos perdones en esta noche todos nuestros pecados, Señor. Permítenos estar atentos a tu palabra, despiertos. Quita todo cansancio, todo sueño de nosotros, por favor. Ayúdanos a ser fuertes, Señor, aunque vengamos cansados, aunque sea viernes y ya querramos ir a descansar. Señor, protégenos, guárdanos y bendícenos. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, Señor. Permítenos estar tan atentos como cuando nos sentamos a ver una película o cuando nos sentamos a hacer otra cosa y estamos muy atentos. Permítenos estar mucho más atentos porque es para tu reino, porque es para ti, Señor. Danos sabiduría y entendimiento, te lo rogamos y te lo suplicamos. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, Señor, a toda la verdad y permita que estos textos sean para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a tomar el capítulo de Levítico de hoy, lo vamos a tomar en dos partes. Entonces hoy vamos a hablar una parte y mañana la otra parte. Hoy vamos a leer Levítico 23 desde el 1 hasta el 22, perdón. Y mañana tomamos desde el 23 en adelante, creo hasta el 44. Entonces, dice así, pongamos atención a la lectura. El Señor le ordenó a Moisés. El Señor viene hace rato ordenándole a Moisés y Moisés obedeciendo, ¿no? Que les dijera a los israelitas, estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo el Señor las establecí. Trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor, en el que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será sábado consagrado al Señor. Estas son las fiestas que el Señor ha establecido, las fiestas solemnes en su honor, que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ellas. La Pascua. El Señor comienza el día 14 del mes primero. Vamos a ver si leí bien. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo. El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. Durante 7 días comerán panes sin levadura. El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Durante 7 días presentarán al Señor ofrendas por fuego y al séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y sieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que le sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del sábado. Ese mismo día sacrificarán ustedes un cordero. Permítanme acá un segundo, por favor. Ok. Ese mismo día sacrificarán ustedes un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. También presentarán 4 kilos de harina fina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, ofrenda por fuego, de aroma grato al Señor, y 1 litro de vino como ofrenda de libación. No comerán pan ni grano tostado o nuevo hasta el día en que traigan esta ofrenda a su Dios. Este será
un estatuto perpetuo para todos tus descendientes, donde quiera que habiten. A partir del día siguiente, el sábado, a partir del día siguiente, perdón, me perdí. A partir del día siguiente al sábado es estatuto perpetuo para todos tus descendientes donde quiera que habiten, perdón. A partir del día siguiente, es decir, a partir del día que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas, en otras palabras, 50 días, incluyendo la mañana siguiente del séptimo sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde su lugar de residencia le llevarán al Señor como ofrenda mecida las primicias: 2 panes hechos con 4 kilos de flor de harina cocidos con levadura. Junto con el pan deberán presentar 7 corderos de un año sin defecto, un novillo y 2 carneros. Serán, junto con sus ofrendas de cereal y sus ofrendas de libación, un holocausto al Señor, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Luego sacrificarán un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de comunión. El sacerdote mecerá los 2 corderos junto con el pan de las primicias. Son una ofrenda mecida ante el Señor, una ofrenda consagrada al Señor y reservada para el sacerdote. Ese mismo día convocarán ustedes a una fiesta solemne en honor al Señor, y en ese día no harán ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos los descendientes donde quiera que habiten. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón del campo, ni recojan todas las espigas que queden en la mies. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, su Dios. Bueno, mis hermanos, al adentrarnos en este capítulo, podemos ver que el Señor instituye 8 fiestas en su honor, 8. Y el pueblo de Israel debía llevarlas a cabo cada año. Hoy en día, los israelitas aún las celebran. Ellos celebran aún estas fiestas, aunque ya no disponen de los elementos para hacerlos, ni siquiera del templo como en aquella época. La intención de Dios al reunir al pueblo en su honor era para hacerles diferentes celebraciones. Y en esas celebraciones el Señor quería reflejar a las otras naciones la alegría que se debe tener cuando pertenecemos al reino de Dios. Mire ese era el propósito. Estas fiestas deberían reflejar en los israelitas la alegría y las ganas que ellos tenían de pertenecer al reino de Dios. Y aunque, por ejemplo, en la fiesta de expiación había tristeza, porque la persona estaba confesando sus pecados y entregaba sacrificios por el pecado, una vez estas personas eran perdonadas, se llenaban de gozo y de agradecimiento por la misericordia y el favor de Dios. La idea entonces, mis hermanos, en este texto en particular, al dividirlo en 2, es conocer una a una estas fiestas, así como cuando estudiamos acerca de los utensilios del tabernáculo, lo que nos permitió entender un poco más qué era la menorá, qué era la mesa de los panes de la propiciación, qué era el arca de la alianza, conocerlos un poco a vuelo de pájaro, ¿cierto? No tal vez profundamente, pero por lo menos entender que cuando nos lean eso, uno diga, eso es eso, eso es aquello. Incluso hasta un video les envié para que lo pudiéramos más o menos entender un poco mejor y que de pronto cuando uno lea la Biblia tenga un poquito más de contexto. Entonces ya entendimos qué quería el Señor con estas fiestas: que el pueblo de Israel celebrara su comunión con Dios una vez al año, que eran el pueblo de Dios y que se reflejara la alegría del pueblo al estar con Dios y que eso lo vieran las otras naciones para que se acercaran al Señor. Ese era el propósito. Ahora, vamos a ver entonces estas 8 fiestas. Hoy vamos a comenzar con 3. Mañana vamos a ver el resto porque las de mañana son un poco más tranquilas, más sencillas. Pero las de hoy son no complicadas, no lo digamos así, pero son un poco más extensas. La primera fiesta que el Señor le pide a los israelitas conservar perpetuamente es el día de reposo, ¿cierto? El día de reposo. Entonces les dice, en este caso en el versículo les dice, en el versículo 3, déjenme ver aquí, sí, en el versículo 3 para que ustedes se ubiquen, voy a publicárselos ahí. Primero esa parte. A ver, lo ponemos por acá. Muy bien. El día de reposo.
Trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor, en el que no harán ningún trabajo, donde quiera que ustedes vivan. Será sábado consagrado al Señor. Recordemos que este mandamiento es instituido por el Señor desde la creación en Génesis capítulo 2, y luego es ratificado como señal entre Dios y el pueblo de Israel en Éxodo 20, en la entrega de la ley, ¿cierto? En uno de los mandamientos se instituye claramente el sábado como el día del Señor para los israelitas que viven en la ley, que vivieron en la ley. Ahora bien, pensaba yo algo, y quiero que lo mediten ustedes también ahí. ¿Por qué el Señor incluyó el sábado como día de fiesta para los israelitas, si era un día de descanso? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor decidió incluir ese día no solamente como un día de descanso, sino como un día de fiesta. Y pude entender que para el pueblo de Israel, mire, era todo un privilegio. Era un privilegio que el séptimo día ellos pudiesen detener sus actividades por causa del reposo que el Señor les había dado. Por eso es que no era solo un día de descanso, sino que ahora también era un día de celebración. Era algo así, mis hermanos, para que lo entiendan. Era como que el pueblo estuviera diciendo: Señor, estuvimos 6 días sin estar en tu presencia, y ahora estamos alegres de volver a estar en tu templo. Tú, Señor, que nos salvaste de Egipto, tú, Señor, que nos sacaste de Egipto, tú que nos cuidas, tú que nos perdonas, tú que nos has salvado. Señor, qué alegría estar de nuevo en tu casa. Era más o menos la sensación del israelita, y por eso se convertía en una fiesta. Esa situación hacía que fuera una verdadera fiesta para el Señor. Y todo eso me llevaba a mí a reflexionar, y quiero que me escuchen, que me pongan atención para que ustedes puedan entender, si no la palabra cómo les va a hablar. Porque la reflexión me lleva a mí a preguntarme por qué este pueblo dedicaba ese día con tanta devoción para adorar a Dios. Mire, ellos le llevaban ofrendas. Si ustedes lo analizan, aunque este pueblo no estaba tan lejos, seguramente sí había gente israelita que estaba en otras zonas, pero cuando vamos avanzando en la Biblia, incluso por ejemplo en tiempos de Jesús, se dice que venían de todos los lugares de la tierra, ¿cierto? A ofrecerle este mismo día al Señor. Entonces es impresionante, o sea, cómo este pueblo con tanta devoción adoraba al Señor. Y le llevaban ofrendas, le ofrecían culto, le pedían perdón, le cantaban alabanzas. Es más, detenían todo su trabajo, no les importaban sus negocios. ¿Usted es así, mi hermano? ¿Usted es así? Lo digo porque estos israelitas vivían bajo la ley. Ellos estaban bajo el yugo de la ley. Y sin embargo vemos los esfuerzos que hacían para estar con Dios. Eran infructuosos en el hecho de que ellos siempre tenían que estar sacrificando animales y haciendo cosas para tratar de salvarse, cosa que nunca iban a lograr. Solo el sacrificio de Cristo logró eso. Les pregunto, ahora, ¿hacemos nosotros esfuerzos ahora que no vivimos en la ley? ¿O será que al pertenecer al pacto de la gracia nos hemos relajado? Al ver que Cristo pagó y se sacrificó, entonces el domingo, el día de reposo que la iglesia primitiva instituyó por la resurrección de Cristo, entonces ¿será que ese día llego tarde? ¿No canto? ¿Será que me desespero porque tengo una cita y el pastor nada que acaba a mano? Mis hermanos, la Biblia nos enseña que Jesús es nuestro reposo. A ese punto llegó Jesús. Pero imagínense, el lugar donde hablan de nuestro reposo, que es Cristo, a nosotros nos da pereza ir. A nosotros nos sale cualquier cosa y no vamos, no asistimos, no lo buscamos. Y eso ya debería llevarnos a pensar mejor las cosas, ¿no? De si hoy en día realmente Cristo es su reposo, o si usted está reposando en las obras de este mundo. Mire lo que dice Hebreos 4:8. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. O sea, es que Dios habló de que iba a haber otro día de reposo. Versículo 9. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras. Está hablando de Cristo.
Y dice, como Dios reposó de las suyas, Dios Padre. Versículo 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Otra vez el Señor hablándonos de que cuando no asistimos en el día de reposo, en el día que el Señor decretó para que uno descanse su cuerpo y para que uno busque al Señor y busque el reposo verdadero para su alma, entonces usted lo utiliza para cualquier otra cosa menos para el reposo espiritual que el Señor lo diseñó. Y entonces usted, ¿qué se hace? Ahí dice un desobediente. Usted no ha entendido que su reposo es Cristo y que Cristo se encuentra en la iglesia, en la comunidad de los hermanos, donde el pastor le habla acerca de Cristo y que por eso usted necesita asistir a una iglesia para que su reposo sea Cristo en su vida. Entonces, en este caso es muy importante que usted tenga en cuenta esas cosas para que nosotros no nos desviemos y podamos entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Él es nuestro reposo. Número 2. La Pascua. Entonces ya vimos el reposo del pueblo de Israel y nuestro reposo, ¿cierto? Ahora, veamos la Pascua. En la Pascua tenemos un versículo que utiliza en este caso el escritor. Vamos a publicárselos ahí. Dice así, versículo 5. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero, a la hora del crepúsculo. Esto es a las 3 de la tarde. La Pascua, mis hermanos, es la fiesta más importante del calendario judío, del calendario litúrgico judío, del calendario religioso de los judíos. Y hace referencia al acontecimiento ocurrido en Éxodo 12, donde el pueblo israelita estaba esclavo en Egipto y celebró la Pascua con la familia, en familia se celebró esta Pascua entre las familias israelitas dentro de las casas. Al caer la tarde, después de haber recogido el ganado, se degolló una res del ganado, un cordero o un cabrito, un macho de 1 año, sin tacha ni defecto, y se comía asada al fuego. Eso sucedió la última noche, la última plaga que el Señor descargó sobre Egipto. Los israelitas estaban guardaditos en sus casas y ahí se instituye la Pascua. Ellos debían estar adentro y debían haber hecho esto, haber escogido el animalito sin mancha, sin tacha, sin defecto, degollarlo y comerlo asado dentro de sus casas. La palabra Pascua en hebreo significa Pesaj o Pasca. En griego la etimología es muy discutida, o sea, todavía no saben muy bien qué significa, pero algo que pude investigar es lo siguiente. Ellos encuentran la raíz de Pesach en PSH, que significa cojear o saltar. Escuchen esto que es muy interesante. Pascua, la palabra Pascua significa cojear o saltar. Y algunos hacen referencia a la última plaga de Egipto, la muerte de los primogénitos egipcios, de los niños. Dicen que el ángel de Dios, el ángel del Señor, iba saltando por las casas que estaban en la comunidad egipcia, pero en las casas israelitas el ángel del Señor saltaba y no se paraba sobre esa casa, porque en esa casa se estaba celebrando la Pascua y por eso no los castigaba, mientras que a los primogénitos egipcios les daba muerte. Recordemos que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, y que cuando Él vino a la tierra por primera vez, encontró que las fiestas, estas fiestas que el Señor había instituido, se habían convertido en un negocio afuera del templo y en una cueva de ladrones adentro del templo. Escuchen eso. Cuando Jesús descendió a la tierra por primera vez, ¿qué encontró? Negocios afuera del templo. ¿Y qué encontraría hoy? ¿Y qué encontró por dentro del templo? Ladrones. Eso es lo que dice. ¿Y eso qué despertó en el Señor? El celo por la casa de Dios. Eso fue lo que despertó. La pregunta es, si Jesús regresara hoy, ¿qué encontraría de la cena pascual que Él instituyó en su memoria? ¿Qué encontraría en esa Pascua? Es muy interesante que Jesús, que según Juan capítulo 18, versículos 28 y Juan 19, 14, se los voy a publicar para que lo vean. Miren esto, que esto es impresionante. Acerca de la Pascua, ¿no? Dice Juan 18, 28. Luego los judíos
llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio. ¿Y por qué? Pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Ah, es que los israelitas estaban celebrando la Pascua que nosotros estamos estudiando en Levítico 23. Esa misma. Juan 19:14. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal en el lugar que le llamaban el Empedrado, que en arameo significa Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Ahí la palabra continúa diciendo, crucifíquenlo, dijeron el pueblo mismo que lo matara. Miren mis hermanos, escuchen bien esto. ¿Sabe qué nos están diciendo estos textos? Escuchen, por favor, pongan atención. Estos textos están describiendo que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado el mismo día que el pueblo de Israel conmemoraba la fiesta de la Pascua, donde se ofrecía un cordero sin mancha a las 3 de la tarde, como dice Levítico, con el propósito de expiar el pecado del pueblo. Es decir, Jesús murió cuando se degollaban los corderos de la Pascua, reemplazando así los sacrificios de animales. Eso sucedió en la tarde del 14 de Nisan. Juan nos quiere decir que Jesús es el cordero que se inmoló. Y es importante aclarar que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas ponen la última cena de Jesús un día antes, porque esa cena era la que Jesús quería que conmemoráramos después, pero la que él cumplió fue la del día siguiente en la crucifixión, donde él reemplazó los sacrificios de los animales a la misma hora que se debían hacer. No sé si lo están entendiendo, pero eso es realmente impresionante, ¿no? Nuestro Señor quería dejarnos claro cómo deberíamos recordarlo hasta su segunda venida. Es un mandato del Señor. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿lo está cumpliendo? Es decir, la pregunta quiero que sea más clara. Esta Pascua es la cena actual nuestra, la Santa Cena que nosotros celebramos como cristianos. La pregunta es, ¿usted está cumpliendo con la Santa Cena? Si usted me dice a mí, no, Jorge, yo le digo, ¿y por qué? Y si usted me dice, no, es que no me he bautizado, yo le voy a volver a preguntar, ¿y por qué? Y si usted me dice es que no me siento seguro, yo le vuelvo a preguntar, ¿y por qué? Ay, bueno, es porque continúo pecando y todavía no me siento seguro. Bueno, mis hermanos, pues yo quiero recalcarle que Cristo murió en la cruz, que reemplazó los sacrificios de animales y que le está pidiendo a usted que se arrepienta, que abandone su pecado, se bautice y venga a tomar la cena pascual que Él instituyó para que lo recordemos hasta que regrese. ¿Ven la importancia? El Hijo de Dios muriendo en la cruz, para que ahora lo recordemos y usted no se bautiza porque es que el pecado le quedó grande. No, hermano. No, hermano, pídale a Dios que le dé la fortaleza para enfrentar el pecado y para abandonarlo. Y de esa manera usted se va a bautizar y va a empezar a pertenecer al cuerpo de Cristo. Es de esa manera, mis hermanos. Esa es la Pascua nuestra. Entonces, hemos conocido en este momento dos términos importantes. El día de reposo, que sabemos que para los israelitas es el día sábado, y para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y se representa en la iglesia que se reúne el día domingo. Si usted no va, si usted no asiste al menos a los cultos por YouTube, usted no tiene excusa, porque Jesús es nuestro reposo, y en Él es que descansamos. La Pascua. Y finalmente, los panes sin levadura. Esos tres términos son los que vamos a trabajar hoy. Y mañana trabajaríamos el resto con el favor del Señor. Voy a publicarles el texto que vamos a trabajar para los panes sin levadura. Finalizado eso, pasamos a la oración. Este es un poquito más largo. Dice el versículo 6, luego voy a pasar al 14 hasta el 17. El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. Durante 7 días comerán pan sin levadura. Versículo 14. No comerán pan ni grano tostado o nuevo hasta el día en que traigan esta ofrenda a su Dios. Este será un estatuto perpetuo para todos los descendientes de donde quiera que habiten.
a partir del día siguiente del sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas, en otras palabras, 50 días, incluyendo la mañana siguiente del séptimo sábado. ¿Por qué? Porque 7 por 7, 49 y el sábado adicional, 50. Ya van a ver por qué es importante. Entonces, presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde su lugar de residencia le llevarán al Señor como ofrenda mecida las primicias, 2 panes hechos con 4 kilos de flor de harina cocidos con levadura. La fiesta de los panes sin levadura era la segunda del ciclo agrícola en el antiguo Israel. La fiesta de panes sin levadura sucedía ese mismo día al anochecer del día 14. Acuérdese que la anterior, la Pascua, era el día 14, pero en la noche empezaba, o sea, en este caso el inicio del día 15 era realmente la noche del día 14. Ese día ya empezaba los panes sin levadura. Les voy a explicar por qué. En la antigua cuenta hebrea del tiempo, al anochecer representaba el inicio de un día. Ya se los acabo de decir. Ya que en Génesis está escrito de esa forma. Primero fue la noche y luego se hizo la luz. Fue el día, ¿verdad? Eso está en Génesis 1:6, si alguien lo quiere buscar después. Recordemos entonces que el producto recogido durante esas fechas era principalmente cebada. De esa cebada que el Señor nos habla en Levítico es de lo que ellos debían tomar las primicias, o sea, lo primero que se cultivó ahí. De cereal y precisamente con ese cereal era que ellos hacían esos panes sin levadura. Básicamente se utilizaban para esa celebración, ¿no? Que pertenece a la época donde se segaba, donde se recogía, y más o menos eso ocurría en el calendario nuestro entre los meses de marzo y de abril. O sea, los panes de levadura era básicamente recoger el grano, el fruto de lo que el Señor nos daba de comer y llevarle una parte a Él, ¿sí? De ahí se preparaban los panes sin levadura y se le llevaban a Él, pero tenía que ser la primicia, los primeros que se recogían en este caso. Los cuales, es importante tener esto en cuenta, ¿no? Los cuales a su vez corresponden al primer mes del calendario hebreo original. O sea, esto que para nosotros es marzo y abril, para ellos es el primer mes del año, del hebreo original, del calendario hebreo original. Y algo muy importante, pongan atención. Era un decreto del Señor que en este caso se hacían 3 peregrinaciones por año. Y los israelitas estaban obligados a asistir por lo menos a una. Pero era para todos, o sea, debían ir todos por lo menos una vez al año, hasta Jerusalén. En la Biblia, mis hermanos, la levadura es casi siempre un símbolo de pecado. Eso es importante que lo entendamos. ¿Qué significado tiene la levadura? El pecado. Así como la levadura impregna toda la masa y hace que se crezca, igualmente el pecado se extiende en la persona como un cáncer. Sobre una iglesia también se puede extender el pecado, sobre una nación, llegando a abrumarnos, a llevarnos a la esclavitud y finalmente a la muerte, como dice Gálatas 5:9 o Romanos 6:23, que nos dice la paga del pecado es la muerte. Y es por eso, mis hermanos, que los panes sin levadura son un símbolo que nos debe llevar a presentarnos ante Cristo arrepentidos y sin pecado, es decir, sin levadura. O sea, lo que el Señor le quería decir a los israelitas sí era que presentaran esos sacrificios, esos panes, esas primicias, pero a nosotros lo que nos está diciendo el Señor es que nos presentemos delante de Él sin levadura, sin levadura. ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Porque Cristo es las primicias, es decir, el Señor Jesús, en este caso en particular, es el que se presentó la primera vez para resucitar de entre los muertos. Es el que se presenta, en este caso, delante del Padre. Él es ese sacrificio que le presentamos al Señor en arrepentimiento. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 hasta el 8. Vea que este estudio estuvo larguito, pero es muy bueno, mis hermanos. 1 Corintios capítulo 5 dice: hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual,
ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Mis hermanos, yo pongo mi opinión acerca del texto, pero la Biblia me confirma lo que yo les estoy diciendo. ¿Se da cuenta? Ya no son invenciones mías, es el Señor el que lo dice. Y para finalizar el día de hoy quiero darles esta perla. Esto es una perla, mis hermanos, no se la vayan a perder. Se encuentra en el libro de los Hechos en el capítulo 2, desde el versículo 1. Algunos no notaron que, ojo a lo siguiente, escuchen muy bien, pongan mucha atención. Cuando se habla de los panes sin levadura, se dice que estaban en el día 14 celebrando en este caso la Pascua, y ya en el día 15 los panes sin levadura, ¿correcto? Y el Señor les pide a los israelitas que cuenten 50 días. Dice cuenten 50 días, que son 7 semanas completas, ¿cierto? 7 por 7, 49, y un día más el sábado siguiente. Él les dice eso para total de 50 días, ¿cierto? Y él les dice que el propósito de eso es llevar las primicias, ¿correcto? Leamos Hechos capítulo 2 versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Alguna vez ha averiguado qué es Pentecostés? Sería bueno que lo hicieran, pero entre otras cosas significa 50. O sea, ese Pentecostés es el mismo Levítico que acabamos de leer. Es la misma fiesta. O sea, en Hechos 2 habían pasado 50 días desde que nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado. Exactamente 50 días, mis hermanos. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto nunca había pasado. ¿Sabe qué se llama eso? Esos son primicias. Esas no son las primicias que les piden en las iglesias. Tráigame las primicias y les piden plata. Aquí están las primicias. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, escuchen esto, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judeo y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas, Cirene, visitantes, llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Estos hombres, no sé si ustedes logran entender el contexto de esto, pero estos hombres estaban en el mismo día en el que el Señor les había impartido en la ley a los israelitas que se reunieran 50 días después, y ese día descienden las primicias, que es el Espíritu Santo. En este caso, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron el don de lenguas para hablar idiomas que ellos no conocían, con el propósito de que pudieran predicar el Evangelio a otras personas en otros lugares de la tierra. Y fíjese que estas personas venían de todos los lugares de la tierra. Eso es impresionante, mis hermanos. Ahí vemos que el poder del Espíritu Santo no es para que usted hable como un loco en lenguas, sino para que ese don que el Señor le da, usted lo utilice para ir a predicar el Evangelio a toda la lengua, raza y nación. O sea, es muy claro. Eso es una primicia de parte del Señor. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, Él nos da poder para predicar el Evangelio, para realizar milagros en su nombre. Pero realmente es para que las personas se conviertan por medio de la predicación. Entonces,
nada, mis hermanos, creo que con eso culminamos el tema de hoy. Si cometí algún error les pido disculpas, la verdad es un tema bastante fuerte, pero yo creo que es una gran bendición para nosotros. Vamos a orar al Señor para agradecerle por su palabra en el día de hoy. Bendito tú, nuestro Señor, nuestro Rey y Salvador. Te damos muchísimas gracias por tu palabra en el libro de Levítico, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos has permitido, Señor, entender estos tres términos, Señor. Permite que con el tiempo nosotros podamos ir profundizando un poco más y entendiéndolos, Señor, un poco más, Padre. Permite que nosotros podamos aplicarlos a nuestra vida, entender, mi Señor Jesús, que tú eres nuestro reposo y que te encuentras en la iglesia, la comunión que tú has decidido tener con este grupo de personas que se congregan en tu nombre, donde tú has instituido un pastor para que predique tu palabra y nosotros vayamos a descansar de nuestras obras para ir, Señor, por la obra tuya, a estar delante tuyo, a pedirte perdón, a escuchar tu palabra y a ser guiados por tu Espíritu Santo. Señor, que podamos entender que tú eres nuestro reposo, que en este nuevo pacto de la gracia no podemos pisotearlo, sino que por el contrario debemos esforzarnos como lo hacían estos israelitas que iban desde todas las naciones de la tierra para reunirse en Jerusalén. No tenían carro, no habían buses, no habían aviones, pero sin embargo, Señor, se tomaban tal vez meses, Señor, para ir a buscarte. Y en aquel día, Señor, tu Espíritu descendió, porque este pueblo, Señor, estaba conociendo al Dios verdadero. Padre, permite que aquellos que todavía no celebran la Pascua, no celebran la Cena del Señor, por cualquiera fuera la razón, Señor, también se esmeren por hacerlo. Si tienen que abandonar el pecado, que lo hagan. Si tienen que bautizarse, que hablen con sus pastores para que lo puedan hacer, que muestren frutos de que se han arrepentido, de que han cambiado. Señor, ayúdanos a celebrar la cena con la reverencia que se debe hacer hasta que tú regreses, Señor. Recordamos claramente que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que debemos recordarlo con celo y con amor hasta que tú regreses, mi Dios. Ayúdanos a entender que nosotros debemos ser panes sin levadura presentados delante de ti, Señor, que no podemos llegar delante de tu presencia de cualquier forma, llenos de la levadura de este mundo, del pecado, de la maldad, Señor. Ayúdanos a apartarnos de esas cosas para presentarnos delante de ti limpios, Padre, y permite que tu Espíritu Santo descienda como en Pentecostés, Señor, que en algún momento nosotros, Señor, seamos llenos de ti, no con el propósito, Señor, de ser exaltados, Señor, ni con el propósito de que nosotros seamos mejores que nadie. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros para hacer las obras que hacían estos hombres, Señor, para que cuando prediquemos muchos se conviertan, se arrepientan y crean en ti, Señor, para que cuando prediquemos tu palabra no tengamos temor alguno, así nos sucedan cosas, Señor, para que en medio de las pruebas aún continuemos proclamando tu palabra con alegría, Señor. Tú, Señor de los cielos, nos permites estar en tu reino por tu gracia y por tu misericordia sin que lo merezcamos, y estamos agradecidos y por eso queremos estar delante de ti. Perdónanos cuando fallamos, cuando pecamos, cuando te ofendemos, Señor. Sabemos que la sangre de tu Hijo nos salva, nos perdona, nos redime, Señor. Te pedimos que nos ayudes a avanzar en este camino, Señor. Permítenos educar a nuestros hijos como tú lo harías, Señor. Permítenos que ellos, Señor, puedan conocerte a ti. Ayúdanos a esforzarnos para que ellos entiendan la palabra y para que tú los conviertas, Señor, cuando tú creas necesario, y que si no lo haces, Señor, tú seguirás siendo digno, mi Dios. Padre amado, yo te pido por toda mi familia, por mis hermanos, Señor, por mis amigos, por mis conocidos, por aquellos que todavía no te conocen, Señor, por aquellos, Señor, que se han apartado de la fe. Ayúdanos a aquellos que estamos firmes en tu palabra, Señor, a permanecer de esa forma, a no decaer, Señor, a no declinar, Señor. Aunque vengan bendiciones o aunque venga escasez o aunque venga sufrimiento, que nos mantengamos firmes en tu palabra, Señor. Y a aquellos que están lejos de ti,
Ayúdanos a predicarle tu palabra, Señor. Ayúdanos a llevarles tu palabra, Señor. Que ellos se humillen delante de ti cuando nosotros nos acerquemos a hablarles de ti, Señor. Tu palabra dice que oremos ante ti pidiendo que se abran puertas y que se den momentos donde podamos predicar y que nuestra boca se abra, Señor, para hablar con claridad tu palabra, de modo que las personas te reconozcan a ti como Señor. Padre amado, pido por aquellas personas que claman por un familiar enfermo, por un amigo enfermo, Señor, hospitalizado. Sabemos que la situación es terrible, sin embargo, Señor, confiamos en tus promesas, confiamos en tu bondad, confiamos que aún en medio de la enfermedad, tú estás ahí dentro del hospital. Señor, y si alguien que está en un hospital escucha, Señor, que sepa que tú, mi Dios, estás ahí, pues tú eres omnipresente, Señor. Tú eres el único que puede acompañarlos y que, como dice tu palabra, nunca nos dejarás, jamás nos abandonarás. Aún en nuestro lecho de muerte, tú estarás ahí. Aunque no dejen entrar a un familiar cuando está muriendo de COVID, tú sí puedes entrar, mi Señor. Nadie más lo puede hacer. Mi Dios de los cielos, acompáñanos siempre hasta el último de nuestros días. Permite que aquellos, Señor, que se han hecho necios, sean doblegados por tu justicia, Señor, por tu disciplina, Dios de los cielos. Aquellos que se han negado a volverse a ti, Padre, te pido que obres maravillosamente milagros de sanación, Señor. Te pido y te ruego que obres milagros de restauración en las familias que están destruidas, Señor, donde los niños sufren a causa de lo que los padres han hecho. Señor, te pido que restaures también las relaciones entre hermanos, Señor, entre padres e hijos, Padre. Aún las relaciones entre pastores y ovejas, Señor, que también tú las restaures. Ayuda a los pastores en las iglesias que en medio de circunstancias como estas, Señor, a veces pueden venir ataques de Satanás donde ellos no soportan la presión. Señor, bendícelos con sabiduría, llénalos de tu espíritu, ayúdales para tomar las mejores decisiones, Señor. Permite que aquellos que proclaman tu palabra en todo nuestro planeta, Señor, sean guardados por tu Espíritu Santo, Señor. Oro por las autoridades colombianas, Señor. Oro por nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército, Señor. Oro por nuestro presidente. Dios, dale sabiduría a ese hombre. Perdónale las cosas que hace mal y por favor que Él te pueda reconocer como Señor y como Salvador, Señor. Es una petición de nuestro corazón. Nada más haría que Él cambiara las decisiones que a veces toma, Señor. Nosotros no decidiríamos mejor, Dios de los cielos. Perdónanos cuando tal vez tratamos de ser mejores que otros, cuando todavía fallamos demasiado, Señor. Permítenos vivir para tu gloria, para tu honra. Protege y guarda nuestra nación, apártala por favor de la idolatría. Permítenos proclamar tu evangelio y avanzar en tu reino, Señor. Esta oración la hacemos en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a cada personita que se encuentra en esta noche conectadita. Un saludo especial ahí para el hermano Jorge Báez, para Liliana Valderrama y para mi tía Meli que se encuentra conectadita, seguramente ahí con mi tío. Dios les bendiga muchísimo a todos los que se conectaron en esta noche, que estén muy bien.